Bien, muchas gracias. Bueno, ¿el problema argentino es político o económico en este momento? Se conjugan los dos. El político, ustedes están en muchas mejores condiciones que yo para analizarlo. No creo, El pero bueno. económico, sin duda, el económico, sin duda, tiene que ver con algunos errores no forzados que generó el equipo económico, en particular en los últimos 4 o 5 meses. Señalaría 2 en particular. Uno es la falta de acumulación de reservas, pensando que el dólar podía llegar a 1.000 pesos. Estoy hablando de los meses de abril, mayo y junio, cuando el campo liquidó 10.580 millones de dólares y el Banco Central compró 0 y la tesorería compró muy poco. Le quedan 1.100 millones de dólares para poder trabajar en el mercado cambiario. Y segundo, lo que fue entre el 10 y el 15 de julio, el desarme de las letras fiscales de liquidez, que generaron una inundación primero de 10 billones de pesos. Eso tuvo su impacto sobre el tipo de cambio y el equipo económico empezó a correr detrás de los acontecimientos, subiendo la tasa de interés a niveles realmente insostenibles. Pero más allá de estos temas coyunturales, lo que se ve, Pancho, es un agotamiento de lo que yo podría llamar la primera etapa del proceso económico, que no se puede agotar en solamente el equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario es un activo importantísimo que ha logrado el gobierno en particular, sobre todo por la firmeza del propio presidente, pero que tiene que ser un fin para alcanzar crecimiento, desarrollo económico, generación de empleo. Entonces, por delante hay que plantear no solo el equilibrio fiscal, no solo la desregulación, sino una hoja de ruta que le dé a todos los argentinos un horizonte para las principales variables económicas, para los problemas que tienen los sectores productivos, para los problemas de empleo que hay hoy en la República Argentina y para los problemas también de generación de dólares genuinos a través de exportaciones. Esta es la hoja de ruta que, a juicio de nuestro equipo en Fundación Capital, estoy hablando desde mis oficinas, es la que debe ser superadora del equilibrio presupuestario. ¿Por dónde empezarías en campaña, no? Porque vos estás hablando de tomar medidas ahora. Sí, yo empezaría planteando qué es lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir del 26 de octubre? No solo, digamos, plantear el equilibrio presupuestario, que no se toca, y eso me parece un pilar fundamental, reitero, un Banco Central también que no financia al sector público, otro activo importante, pero esas dos son, Pancho, condiciones necesarias, pero no suficientes para tener un crecimiento económico integral y que... No me imagino a este gobierno tomando esas decisiones, ¿no? Políticas activas, no sé, incentivando a un sector. Yo lo que te digo es, decime cómo viene la segunda etapa, qué es lo que vas a hacer a partir del 26 de octubre y el 10 de diciembre. ¿Cómo va a ser la reforma impositiva? ¿Se va a bajar impuestos? ¿Vamos a eliminar impuestos distorsivos? A mi juicio, por ejemplo, hay que discutir la reducción de los impuestos al trabajo. Pero bueno, quizás el equipo económico tiene otras ideas. ¿Va a bajar las retenciones de manera lineal en 4 años hasta llegar a 0? ¿Cómo vamos a ampliar la base de tributación? Estos son los detalles que debe dar una reforma impositiva por delante, y esto el equipo económico perfectamente lo puede plantear. Mire, ganamos y vamos a hacer esta modernización impositiva. Ganamos y vamos a hacer esta política exportadora. Vamos a negociar con los países que nos pueden reducir aranceles a los productos argentinos para poder tener un mejor tipo de cambio efectivo, para que los exportadores puedan tener un mejor tipo de cambio efectivo, bajándole el costo de exportar. Sentándose con las provincias, ¿qué se va a hacer en materia de infraestructura? Abrirles las puertas de los organismos multilaterales de crédito, para que aquellas provincias que tengan solidez fiscal no tengan que pasar por el Ministerio de Economía para poder realizar las obras que necesitan. Bueno, es decir, plantear cómo es la segunda etapa, plantear la hoja de ruta productiva, exportadora, de empleo, federal. Bueno, ese es el debate que a mi juicio debe darse, porque siempre, Pancho, en política económica se necesita darle un horizonte. Ni que hablar de un horizonte de previsibilidad a la política cambiaria, que si querés ahí hacemos zoom en el corto plazo, y es donde se juega el partido de acá hasta el 26 de octubre en estos
32 días hábiles, 32. Hoy pasamos un día más, 32 días hábiles que quedan de mercado y que por supuesto ese es el partido de corto plazo. Pero si vos me preguntás, Argentina debe recrear las expectativas de cómo viene el crecimiento y proyectar para los próximos 10 años. Eso es lo que a mi juicio falta. Martín, buenas tardes. Carlos Arvida te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Hablaste de la política cambiaria y lo que te quería preguntar es, muchos dicen que hay que de alguna manera, después por lo menos del 26 de octubre, hay que recalibrar la política cambiaria. ¿Vos qué opinión tenés con respecto al tema cambiario hoy en la Argentina? Nunca tomo el tema cambiario solamente, a pesar de que siempre la pregunta, por haber sido casi 5 años y medio presidente del Banco Central, la gente por la calle me dice, Martín, ¿qué va a pasar con el dólar? Claro. Y yo siempre planteo, Carlos, y hemos tenido muchas conversaciones sobre esto, es que un programa económico es integral. Yo no puedo decirte qué voy a hacer con el tipo de cambio si no sé qué es lo que voy a hacer en materia de impuestos. Si yo le puedo mejorar el tipo de cambio efectivo, como te decía recién, si inicio una política de negociaciones económicas internacionales que me permite bajar aranceles a los países a los cuales puedo exportar. Hoy se están reconfigurando las cadenas de producción en el mundo a partir de la tensión que hay entre China y Estados Unidos. Se buscan proveedores confiables. Argentina puede ser proveedor confiable de muchas herramientas tecnológicas, por ejemplo, donde tenemos ventajas comparativas, como es en minerales críticos, en tierras raras. En fin, hay que ser creativo también en la política económica para mejorar el tipo de cambio, mejorar el tipo de cambio efectivo, pero trabajando sin tocar el tipo de cambio nominal. Pero esto es una integralidad. Bueno, si no eso decís qué vas a hacer con impuestos, qué vas a hacer en materia logística, digamos, no se puede tomar una sola variable aislada en política económica. Eso te iba a preguntar, porque conociéndote supongo que vos trabajarías con un tipo de cambio más alto, pero claro, si vas por el lado no de... necesariamente. No. Claro, de reducir las ineficiencias de la economía, para eso por ahí necesitas el Congreso. Exacto. Pero para eso por ahí necesitas... Exacto. Pero necesitas ganar las elecciones para eso, o por lo menos tener un Congreso que te respalde, ¿o no? Bueno, primero tenés que tener el apoyo de la gente. Sí. Y justamente plantearle al electorado, que es el que va a hablar el próximo 26 de octubre, qué es lo que vas a hacer para mejorar los sectores productivos. Y de ninguna manera yo quiero un tipo de cambio más alto. En todo caso, quiero un tipo de cambio más alto efectivo. Es decir, que los impuestos, que las retenciones, es decir, que lo que le llega al bolsillo del exportador, sin mover el tipo de cambio nominal, pueda ser mejor, pueda ser más competitivo y nos permita ingresar en mercados internacionales. Y para esto es bajando impuestos, para esto es con negociaciones económicas internacionales que nos permita una inserción productiva en el mundo. Y bueno, por supuesto, primero hay que tener el respaldo del electorado y después con ese mandato te sentás a negociar primero con los gobernadores, que son también los que van a estar legitimados a través de las elecciones de medio término. Ustedes recién hablaban de un nuevo ministro del Interior. Es evidente que se necesita trabajar en esta nueva etapa con las provincias y, por supuesto, a través de los gobernadores con el Congreso de la Nación. Pero demos primero el debate, planteemos, generemos expectativas, digámosle a la gente qué es lo que se va a hacer en esta segunda etapa y bueno, y de ahí con esa hoja de ruta poder presentarse a las elecciones y ver qué nos plantean del otro lado, porque también en esto todavía no hemos visto ninguna idea superadora por parte de la oposición. Creo que en el campo de la propuesta, en el campo de lo que es la hoja de ruta que viene, es donde debiera darse la pelea. Martín, ¿se puede mejorar el poder adquisitivo de la gente sin emitir? Sí, por supuesto. Está claro que son mejoras de productividad que necesitamos en las empresas, en el sector privado argentino. Pero eso y para lleva esto tiempo, hay que ¿no? bajar la estructura. Bajar impuestos no lleva tiempo. Por ejemplo, uno puede bajar impuestos al trabajo. Pancho, Argentina no puede vivir con un 50% de informalidad. Esto, digamos, uno tiene que hacer política económica y social. Argentina tiene desde el 2010 un problema estructural de empleo. Este no es un problema de este gobierno. Tenemos solamente 6 millones de trabajadores que están en el empleo registrado, no suben. Lo que sube es el empleo negro. Entonces, lo que tenemos que... 14 años, sí.
15 años. 15 años, clavado. Entonces tenemos un problema estructural, no generamos empleo en blanco. ¿Por qué? Porque es muy costoso. Entonces lo primero que hay que hacer es bajar impuestos al trabajo. Los impuestos al trabajo se dividen en dos, lo que paga el empleador y lo que paga el empleado. Si vos me decís hoy cómo le mejorás el salario real a los trabajadores, el 18% de lo que recibe un empleado se va en impuestos al trabajo. Y el empleador contribuye un 28%. Si de esos 18 lo bajás a un 9%, podés incrementar los salarios de los trabajadores sin afectar la inflación. Por supuesto, la clave es la inversión, la clave es mejorar la productividad, eso lleva tiempo, pero bajar los impuestos lo haces de un día para otro y empezás a señalar un camino de competitividad, de productividad y de inserción productiva internacional. Martín, cuando el gobierno dice no están los pesos para que suba el dólar, ¿tiene razón o se está sobregirando? Tiene en parte razón. De hecho, parte del problema que se generó con las letras fiscales de liquidez, si vos mirás lo que ocurrió, en números hablemos objetivamente, el 10 de julio la base monetaria eran 33 billones de pesos. Cuando se liquidaron las LEFIs, es decir, cuando se pagaron las LEFIs, eso generó una emisión de 10 billones de pesos adicionales. Cuando vos mirás los números del Banco Central, el día 10 de julio tenías 33 billones de pesos de base monetaria, después tuviste 43 billones. Después hubo una absorción, pero hubo ese error, esa falta de coordinación. El gobierno te dice, eso viene de antes, eso viene de Massa, viene de gobiernos anteriores, no nos echen la... No es por supuesto que es el lío de las LELIC, pero claro. Pero lo que te digo, Pancho, es se necesitaba pericia para... ¿Por qué se hizo que las LEFIs vencieran el 15 de julio y no se hizo un periodo de transición que vencieran el 15 de noviembre? Justo lanzaste pesos al mercado en un periodo preelectoral en donde se sabe que históricamente Argentina tiene dolarización de portafolio. Entonces, lo que digo es, por supuesto que los problemas son heredados, asumido con un desmadre total de la economía, eso está descontado, pero la emisión de pesos, el manejo de la cantidad de pesos, bueno, podría haber sido mucho más coordinado con el sistema financiero. Ahora hay mecanismos como PASES, bueno, se están con estas licitaciones de nuevos títulos del Tesoro, se están absorbiendo, aunque no tienen la liquidez suficiente que necesita cualquier institución financiera para poder manejar el equilibrio entre depósitos y préstamos, que es lo que hace un banco diariamente, pero bueno, de eso se trata en definitiva, y además tenemos, Pancho, todavía restricciones en materia de pesos en las empresas. Para ponerte también en números y no darte opiniones, sino darte datos concretos. Hoy hay 90.000 millones de pesos de depósitos del sector privado, es decir, tanto de individuos como de empresas en los bancos de la Argentina, para poner 90 billones de pesos, que son, para ponerlo en dólares, 60.000 millones de dólares. 13.000 millones están en manos de individuos, 47 están en manos de empresas. Claro. Las empresas no pueden comprar dólares, no pueden darse vuelta y con sus depósitos comprar dólares. Tienen que ir al dólar MEP si quieren, y si son empresas que tienen que importar productos, todavía hay lo que se llama restricción cruzada. Si una empresa compra en el dólar MEP o en el cortado con liquidación, no puede por 60 días comprar en el tipo de cambio oficial. Es decir, todavía hay restricciones que hacen que no haya liberación total para las empresas. Entonces, cuando uno mira los 13.000 millones de dólares que hay en términos de pesos, de depósitos, y mira la liquidez que tiene el Banco Central, liquidez que es prestada, pero hoy hubo un anuncio importante del Fondo Monetario que es vamos a sostener la política, y lo que estaba mandando el mensaje implícito es vamos a sostener la política cambiaria, es decir, que el Banco Central cuenta por lo menos con los 14.000 millones de dólares que que le ha prestado el Fondo Monetario, que veremos si toca el techo de la banda, cuánto de eso se puede utilizar, pero las palabras que hoy salieron de la vocero del Fondo Monetario nos permite decir
hay 13.000 millones de pesos en depósitos que, si querés, hipotéticamente pueden correr al dólar. Uno dice, ¿cuánto es la demanda que puede haber? Y bueno, ¿y cuándo es la oferta que tiene el Banco Central? Están más o menos equiparadas, con lo cual, o sea que no le tenés miedo a una corrida. Si se maneja bien esta política, no debe haber. ¿No le tenés miedo a una corrida? No le tengo miedo. Obviamente si se maneja bien la política cambiaria. Yo he dicho con mucha firmeza que cuando uno tiene un momento de tensión cambiaria, Pancho, lo digo por experiencia y por haber trabajado con otros bancos centrales del mundo, hay que mostrar que se tiene poder de fuego. Por eso yo decía las semanas anteriores que el Banco Central se pare en el techo de la banda y que haga una oferta por pantalla. El Banco Central ofrece a través de pantallas del mercado abierto electrónico a los bancos, se para en la oferta y dice, ofrezco 5.000 millones de dólares a 1.400, bueno, hoy 68 pesos, con lo cual muestra que tiene el poder de fuego para poder sostener la banda cambiaria. Las palabras del Fondo Monetario hoy ayudan en ese sentido, pero bueno, claramente lo que hay que mostrar es que se tiene la firmeza y que se tiene la capacidad de utilizar esos dólares, Martín, para precisamente que esos pesos no vayan detrás del tipo de cambio. Que el gobierno lo deja ir a 1.500. Estoy fantaseando, no tengo idea cuánto fue la demanda hoy. No creo que eso ocurra de acá al 26 de octubre, pero bueno, adelante con tu hipótesis. Pero vamos a suponer que lo hiciera. ¿Eso va a precios? Muy buena la pregunta. La experiencia de los últimos 3 meses muestra que el traslado a precios es muy bajo. Entonces, uno mira la devaluación del mes de julio de casi el 15% y la inflación estuvo por debajo del 2%. Ayer salió el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires en 1,6%. El jueves esperamos también un número por debajo del 2%. Por lo tanto, el traslado a precios es bajo lo que se está viendo, lo cual sin duda ayuda a poder manejar y a que el gobierno mantenga su objetivo antiinflacionario. Ocurre esto, Pancho, porque el salario viene corriendo por detrás de la tasa de inflación. Nosotros en Fundación Capital hacemos un análisis gremio por gremio, trimestre por trimestre, paritaria por paritaria, y desde marzo hasta acá la mayoría de los gremios ha perdido con respecto a la inflación. Para decirlo con números nuevamente, el salario de la mayoría de los gremios se está aumentando o indexando un 1% mensual y la inflación hasta hace muy poco estaba por encima del 2%, con lo cual eso hace que no haya manera de que una empresa que quiera aumentar precios, que el trabajador o aquel que gana un salario pueda convalidarlo porque no le alcanza para poder pagarlo. Que haya ganado Kicillof del modo en que ganó, ¿preocupa al mercado? Preocupa la vuelta al pasado. Yo sinceramente lo que he dicho en estos días, 48 horas, muchas consultas desde el exterior sobre todo, que tampoco se entiende tanto la naturaleza de la elección, que ha sido elección de intendentes, de concejales. Uno tiene que explicar sobre todo que no es lo mismo una elección donde juegan los intendentes, donde juegan los concejales, de donde se juega el tema nacional. Pero sin duda lo que preocupa más que la persona es la vuelta al pasado. Mi visión es que no hay vuelta al pasado, es que en todo caso, si alguien quiere hacer oposición, tiene que plantear un esquema superador que marque un camino que construya sobre estos dos pilares muy importantes que son el equilibrio presupuestario y un banco central que no financia al sector público. Discutamos el crecimiento, discutamos el desarrollo. Realmente en la oposición y en lo que se ganó en términos de provincia de Buenos Aires todavía no se ve ninguna idea. Pero entonces, si vos me preguntás qué es lo que se teme, es la vuelta al pasado. En lo personal, bien, en mi análisis, no hay vuelta al pasado, pero de todas maneras ese es el temor que hoy hay en el exterior y en parte también en las empresas, en el sector privado argentino. Martín, muchísimas gracias. Un placer, Pancho, que esté muy bien. Un abrazo.